Hola a todos, buenos días o buenas tardes, depende de la zona donde os encontréis. Y bueno, pues hoy vamos a ofrecer una masterclass dedicada a unos sistemas que son sistemas híbridos de estratificación y ACS higiénica, ¿vale? En este caso del fabricante Seiler. Y en este caso estará con nosotros el compañero Pablo Docampo pues de la empresa Teula, que son un poco los que nos van a facilitar toda esta información de estos sistemas. Y nada, simplemente comentar que esta clase que vamos a dar hoy quedaría perfectamente encuadrada dentro de nuestro máster internacional en climatización HVAC con eficiencia energética. Me refiero a nosotros somos Figurat y bueno, estamos ahora en esta clase en colaboración con los compañeros de Teula con sus sistemas Seiler. Bien, tampoco voy a perder mucho más tiempo, ¿vale? Simplemente voy a hacer una breve introducción y una breve aporte de información acerca de nuestros másters y después ya en un par de minutos pasamos la palabra ya al compañero Pablo, que es el que realmente queremos escuchar hoy. Bueno, yo soy Diego Besada, director de los másters de Figurat de la parte de instalaciones IMEP, ¿de acuerdo? Y tenemos un máster que, por un lado, es el Máster Internacional en Climatización HVAC con Eficiencia Energética. Es un máster especializado en todo esto, lo que denota el título, ¿vale? En todo lo que son, pues, cálculo de cargas térmicas, instalaciones HVAC y después, pues, simulación energética, ¿no? Que es la parte final del ciclo de análisis de un edificio energéticamente, ¿no? Con sus sistemas. Y después tenemos otro máster que es el Máster Internacional en Cálculo y Modelado BIM de Instalaciones, que es un máster más general, donde sí también se ven dentro de este máster las instalaciones de clima, pero como es lógico, se ven muchas otras instalaciones, con lo cual, aunque sí alcanzamos un nivel bastante alto en la parte correspondiente a clima, no es una especialización tan elevada como si hacemos, evidentemente, un máster de un año, ¿vale? Eso es lógico. Y nada más, simplemente comentaros que estos másters tienen doble titulación y tanto la título propio de Figurat como de la Universidad de Barcelona. Y comentaros que, bueno, que las ediciones de este año comenzarán en noviembre de 2020. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta o asesoramiento técnico, pues bueno, llamen a nuestros asesores técnicos de la empresa y ellos se informarán, ¿vale? También pueden descargar catálogos a través de la web, etcétera. Muy bien, bueno, pues nada, yo creo que ya está todo dicho por nuestra parte. Ahora vamos a pasar la palabra al compañero, en este caso al compañero Pablo Docampo de Teula y que siga él informando. Hola, Pablo. Hola, sí, hola. Hola, Pablo. ¿Nos Sí, escuchas? sí, sí, ¿vosotros me escucháis? Sí. Ok, voy a Te acabo de compartir. pasar la pantalla. ¿Me puedes confirmar que tienes la pantalla o...? A ver, sí, Bien, vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues nada, yo ya cierro micro, ¿vale? Ya puedes empezar tú y comenzar pues bueno, con aportando toda esta información que es interesante. ok, un segundito. Hola, hola a todos. Bueno, como os comentó Diego, mi nombre es Pablo Docampo, de la empresa Teula Sistemas. Somos los representantes en España del fabricante alemán Seiler, un fabricante especializado en fabricación de depósitos de inercia estratificados y estaciones de agua caliente sanitaria. Bueno, hemos estructurado la presentación en tres bloques. Como podéis en la pantalla, el primer bloque trata de la estratificación puramente, estratificación en depósitos de inercia. La segunda parte hablaremos de los sistemas de producción de agua caliente higiénica. Hablamos de agua caliente higiénica porque nuestros sistemas no almacenan agua sanitaria, trabajan sobre sistemas de inercia. Y una tercera parte en la que analizaremos todo el conjunto de sistemas híbridos, que es la combinación de diferentes fuentes de energía, sistemas de generación, dentro de una misma instalación. Bueno, al final de la presentación tendremos un tiempo para preguntas y bueno, espero que os resulte interesante. Empezamos entonces.
A nivel de estratificación, nuestros sistemas funcionan siempre dentro de una filosofía en la que los depósitos, como podéis ver en esta parte, son depósitos de acero al carbono, sobre los que puede trabajar cualquier generador de calor, y la producción de agua caliente sanitaria se hace con estaciones externas al equipo, en las que, pues, siempre que existe una demanda de consumo de agua, el agua entra a la estación y se calienta instantáneamente. Siempre que entra agua, se activa el sistema de circulación del equipo y se produce una corriente de entrada y de salida entre la estación y el depósito de inercia. Vamos a ver un breve vídeo del fabricante en el que sale una animación donde podemos ver los principales elementos del sistema. Bien, este sería un diseño de un equipo doméstico donde vamos a ver cómo intervienen diferentes fuentes de energía. En primer caso sería una caldera convencional de gas. Como pueden ver, la carga siempre se realiza desde la parte superior hacia la parte inferior. En este caso lo estaríamos combinando también con una instalación solar. El sistema de carga estratificado haría la misma función, siempre cargaríamos térmicamente el equipo desde arriba hacia abajo. En función de la temperatura que tenga el sistema, pues lógicamente pues, el depósito, pues eso se cargará a diferentes alturas gracias a los sistemas que incorpora. Luego, a la hora de extraer energía del equipo, el proceso es inverso. Lo extraemos la energía se extrae de la parte superior del depósito y enfriamos retornando a los diferentes elementos estratificadores que tiene el equipo. En este caso serían radiadores. Este sería el funcionamiento de la estación de producción higiénica. Siempre que hay un consumo de agua, pueden ver el funcionamiento, entonces estaríamos enfriando el equipo desde la parte inferior hacia la parte superior. También se puede combinar, en este caso, es una instalación doméstica, pues en este caso estaría cualquier sistema de generación de biomasa, una caldera, una estufa, una chimenea. Y bueno, esta sería la representación con el suelo radiante. En este caso, como pueden ver, el retorno de la línea va a la parte inferior del tanque, porque claro, que tendremos temperaturas mucho más bajas que en el caso de los radiadores, que volvíamos a este otro punto de la instalación. Entonces, bueno, la particularidad de estos sistemas que pueden trabajar con diferentes puntos de entrada y de salida simultáneamente. En el caso de contar con una piscina en la instalación, pues también se podría hacer un cálculo, un calentamiento de la piscina pues con calor residual de una energía solar térmica o incluso fotovoltaica, como veremos a continuación. Bien, las principales ventajas de los sistemas estratificados las vamos a analizar en tres campos: la eficiencia, la versatilidad y la durabilidad de los equipos. A nivel de eficiencia, la principal ventaja es que nos permiten realizar un equilibrado óptimo del sistema, porque todas las fuentes de energía y todas las corrientes que extraen energía del sistema están conectados sobre un único equipo que hace como una función de aguja hidráulica. Podemos ver, por ejemplo, en este esquema. Esta es una solución muy básica de una instalación con una caldera y energía solar térmica. Como podemos ver, la energía solar térmica estaría conectada en la parte inferior del equipo. Aquí tendríamos la línea de producción de agua sanitaria y los circuitos de calefacción, en este caso radiadores y suelo radiante simultáneamente, estarían todos ellos conectados al depósito y a la caldera simultáneamente y compensados hidráulicamente. Esto nos permite además reducir mucho las potencias instantáneas las potencias instaladas de las calderas y de los equipos de generación general. Los equipos estratificados nos permiten mejorar el rendimiento de todas aquellas fuentes de baja temperatura, como energía solar térmica, bombas de calor y calderas de condensación. Como hemos visto en todos los esquemas, pues la parte del depósito siempre buscamos que esté lo más fría posible. Entonces, claro, en el caso de la energía solar térmica, ¿qué nos permite esto? Pues aquí, bueno, estamos representando
pues la curva de un colector solar a diferentes niveles de radiación. Aquí estas dos líneas rojas corresponderían a un colector plano y esta curva en concreto sería la curva de rendimiento a una radiación de 400 vatios por metro cuadrado. Entonces, lo que se representa en este punto es que esto es conocido, es decir, por ejemplo, para una temperatura exterior de 5 grados, pues evidentemente a menor temperatura exigida al colector solar, mayor rendimiento en transformación de radiación en calor útil tendremos. Lo mismo nos pasa con las bombas de calor. En este caso, tenemos el ciclo de un refrigerante R410 y si analizamos la curva la línea del refrigerante en diferentes temperaturas de condensación, en este caso tendríamos una condición para 55 grados y una para 40, vemos que, lógicamente, a menor temperatura de condensación tenemos mayor ganancia de energía ambiental y menor ratio de compresión. Conclusión, menor consumo, mayor COP, mayor rendimiento. Y por último, en calderas de condensación, este es un esquema básico de caldera de condensación con una producción sencilla de agua y bueno, aquí la condición de trabajo tendríamos 60 grados en temperatura de entrada a la estación y 25 grados en temperatura de retorno. La corriente entra en el estratificador, con lo cual la línea de retorno a la caldera de condensación vendría siempre a temperaturas de 25 grados o inferiores, con lo cual vamos a tener un nivel de condensación máximo en los equipos. Esta condición de trabajo de 60-25 corresponde pues, a una estación trabajando al 100% del caudal, pero por experiencia, cuando trabajamos con caudales inferiores, la temperatura de retorno está en torno a unos 5 grados por encima de la temperatura de red, con lo cual pues, estamos en temperaturas entre los 15 y los 25 grados, es decir, la condensación va a ser máxima. A continuación, hablamos de versatilidad. Son equipos que permiten combinar diferentes fuentes de energía. Bombas de calor, energía solar, calderas de condensación, cogeneraciones, etc. Y aportamos soluciones para proyectos de agua caliente y calefacción, frío o frío-calor, como veremos a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema pues, relativamente completo para una instalación que se construyó en un complejo turístico, en la que estamos combinando energía solar térmica, bomba de calor, caldera, una enfriadora a 4 tubos con recuperación, para una línea de distribución de calor a 4 tubos para climatización. Y bueno, aquí vemos cómo trabajando con tanques de inercia de calor y tanques de inercia de frío, pues una instalación relativamente grande y compleja se compensa hidráulicamente y estamos recuperando energía tanto con la solar térmica como con una enfriadora a 4 tubos dentro del sistema. Y por último, la durabilidad. Es decir, son sistemas que trabajan sobre circuito cerrado, no existe riesgo de corrosión y todos los elementos están fuera del sistema. Es decir, no todo está accesible para mantenimiento y lo que evitamos son este tipo de situaciones. Esto es un interacumulador, como hay muchos cuando se abren o se desguazan en salas de calderas, que están siempre completamente sucios, llenos de lodos. Y bueno, esto es precisamente lo que pretendemos evitar. Vale, a continuación vamos a ver las técnicas de estratificación. ¿Qué soluciones y qué técnicas utilizamos para mantener esos niveles de estratificación dentro del sistema? A la izquierda vemos un depósito que podría ser cualquier depósito en estado de reposo, porque en estado de reposo cualquier sistema estratifica, el calor asciende y el sistema estratifica. ¿Por qué se rompe la estratificación dentro de un sistema? Pues por dos factores, por caudal o por temperatura. En el caso del caudal, estamos siempre pensando en caudales de retorno. Si yo tengo un depósito en esta condición y de repente entra un caudal, generalmente a partir de 1,5 o 2 metros cúbicos dentro de un equipo, esto es lo que va a suceder. Va a haber una mezcla dentro de estratos dentro del equipo, el tanque se mezclará y nos dará como resultado una homogenización de la temperatura media del equipo.
Conclusión, no cumplimos las condiciones de temperatura de diseño dentro de la instalación. Cuando en una instalación a veces se encuentran con esta situación, ¿qué solución se puede adoptar? Subir la temperatura del sistema, de modo que cuando tenemos un caudal de retorno, la temperatura de mezcla resultante es una temperatura de mezcla que nos mantiene condiciones de diseño. Pero, ¿cuál es el problema de esta solución? Que no tenemos posibilidad de aportar energía a baja temperatura, ni de bombas de calor, ni de solar térmica al equipo. ¿Qué soluciones tenemos? Los elementos estratificadores que incorporan los equipos están diseñados y calculados en función de los caudales de retorno. Lo que rompe la estratificación es siempre el caudal de retorno, con lo cual el caudal es conducido a través de este elemento. Esto es una de las patentes que tiene el fabricante. Es un elemento que lo que hace es frenar y fragmentar el caudal de retorno, de forma que no contamina, no se produce la mezcla dentro del equipo, sino que esta mezcla se produce dentro del elemento estratificador y los caudales, y en función de las temperaturas que tenga la corriente, se va a ir depositando en las diferentes partes del equipo. ¿Qué conclusión, cuál sería el funcionamiento final? Pues este, mantenemos la parte siempre. La clave es mantener siempre la parte inferior del depósito fría para que sobre todo antes solar térmica, ahora cada vez menos, pero ahora sobre todo bombas de calor puedan trabajar con temperaturas de condensación bajas y con rendimientos aceptables. El otro elemento que rompe la estratificación son las temperaturas. Este es un caso que cada vez se nos da más por que hay muchas instalaciones que tienen energía solar fotovoltaica para autoconsumo y quieren, en lugar de volcar, compensar los excedentes, quieren utilizarlos en el propio tanque de inercia. ¿Qué es lo que sucede? Pues con más motivo, las temperaturas que se alcanzan dentro, que produce la resistencia, son muy altas, con lo cual volvemos a pasar al mismo problema anterior. Hay mezcla, hay corrientes convectivas y se rompe la estratificación. Solución, pues lo mismo. En este caso estaríamos hablando de un elemento estratificador de carga. Antes hablamos de deflectores de caudal, son elementos que rompen el caudal, fragmentan el caudal y favorecen que se coloque, que en función de la temperatura ascienda o descienda dentro del equipo, y en este caso es sencillamente una chimenea térmica. Es una chimenea que por efecto, pues, por la diferencia de densidades por diferencia de densidades debido a las temperaturas, pues va a provocar que en función de la temperatura que tengamos se ascienda a la parte superior o a la parte que le corresponda dentro del equipo. Con lo cual, conseguimos hacer este tipo de cargas estratificadas, y cumplimos la condición de diseño. Lo mismo nos pasa la misma diferencia tenemos cuando comparamos un serpentín convencional de liquidal con un sistema de carga solar estratificado. Estaríamos utilizando el mismo componente para llegar a una carga estratificada del sistema que nos permita concentrar el calor en la parte alta y mantener la parte inferior completamente fría. A continuación veremos brevemente un trabajo hecho en laboratorio en el que se ha hecho una medición de temperaturas en un depósito con diferentes puntos de control, con medidas cada 20 segundos, comparando las siguientes tecnologías. Una tecnología convencional de depósito con serpentín, otras tecnologías comerciales de estratificación por sistemas de clapetas y nuestra tecnología de estratificación total. ¿Por qué? Porque nosotros conseguimos que el ángulo de estratificación sea de 90 grados con respecto al centro. En este caso son ángulos de 45 grados y en este caso son de 0 grados, es decir, no hay estratificación. Entonces, la medición que se ha hecho ha sido durante intentar en los tres sistemas llegar a lo que veíamos aquí al principio, de conseguir 200 litros de energía útil
¿vale? Es decir, evidentemente la energía que vamos a depositar en cada caso en los depósitos es diferente, pero aquí lo que nos estamos centrando es en el calor útil que vamos a tardar en disponer en cada caso. Aquí vemos que los perfiles de temperatura, las temperaturas en todos los puntos del depósito van subiendo homogéneamente, con lo cual el resultado es lo que veíamos antes, un depósito mezclado que le lleva más de 2 horas calentarse y vamos a necesitar 25 kilovatios hora. En el siguiente caso ya vemos unos perfiles de temperatura más estratificados, es decir, cuanto antes se alcance la temperatura en las partes altas, mejor será la estratificación, y aquí ya vemos menos tiempo y menos energía. Y en último caso, con el sistema de estratificación patentado, pues ya vemos que esta sería la sonda, la que está en la parte más alta del depósito, y estas las que están en la parte más baja, es decir, que vamos cargando de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos las técnicas de estratificación que utilizamos dentro de los equipos para poder mantener tanto esas cargas estratificadas de arriba hacia abajo como esas descargas estratificadas con los deflectores de caudal. ¿Tipos de depósitos? Pues hay un montón. Hay depósitos estandarizados y depósitos a medida. Lo iremos viendo los tipos de depósitos mejor con los casos prácticos, que será más fácil, pero bueno, en principio, pues en función de si son tanques de calor, frío, si llevan producción interna, externa, energía solar, número de corrientes. Y bueno, y en la práctica casi más del 70% de nuestros suministros son tanques a medida, porque bueno, es realmente donde en proyectos a medida donde esa tecnología tiene más sentido. Hay un gran número de opciones de fabricación a nivel de deflectores, de conexiones, platos, tipos de bridas, y bueno, ahora, aquí la fabricación puede llegar hasta 100.000 litros, 80.000 litros es lo más grande que hemos suministrado en España. Y bueno, la versatilidad aquí la podemos ver, pues por ejemplo, esto es una sala de calderas que está ahora mismo en construcción, un edificio en Vigo, que tiene 46 viviendas, y vemos cómo pues este era el espacio disponible en la sala de calderas y el depósito se fabricó pues con la altura requerida y con las conexiones a 45 grados, perdón, a 90 grados, para que en función de la distribución diseñada en el edificio pues fuese más simple el montaje hidráulico. En este otro caso, este ya es un edificio más grande de 70 viviendas, y el tanque se fabricó pues, para este espacio, con las conexiones aquí para las bombas de calor, en este punto para los circuitos de calefacción, que los podemos ver aquí, que salían hacia las plantas de sótano, y en este punto de aquí las salidas para las estaciones de producción de agua, que son estas, y las conexiones de las calderas auxiliares. Esta instalación tiene 2 enfriadoras de 150 kilovatios y 2 calderas de gas de 35 cada una, con lo cual pues, no fue necesario legalizarlo como sala de calderas, sencillamente pues, porque la potencia instalada en sala era inferior a 70 kilovatios. Y bueno, hay gran versatilidad de fabricaciones. Esto, por ejemplo, es otra solución que se hizo, pues un depósito que tenía 1 metro de diámetro una vez aislado y 3 metros de altura, porque el único espacio que había en este edificio era un antiguo aseo que tenía 2x1 y hubo que fabricar el tanque a medida porque el único sitio físico que existía en el edificio para poner un tanque de inercia era el antiguo aseo. Con lo cual, pues estas son todas las posibilidades a nivel de fabricación y a nivel de estratificación que tienen nuestros equipos. Bueno, hemos visto esta primera parte, estratificación con sus ventajas, las técnicas que utilizamos y los tipos de depósitos. Y ahora vamos a entrar en todo lo referido a agua caliente higiénica. El agua caliente higiénica tiene bastantes ventajas a nivel de tanto de prevención de legionela como de lo que es la eficiencia y la durabilidad de los equipos. Es habitual cuando se abre un depósito de agua sanitaria que lleva años en servicio encontrar este tipo de situaciones con bastante suciedad y porque realmente el mantenimiento de nuestros equipos es bastante difícil de llevar a cabo. Y bueno, el tema de legionela siempre está claro que es un riesgo que existe. Lógicamente, en instalaciones de pública concurrencia, pues hay que
hay que tenerlo en cuenta. Existen dos grandes familias de sistemas de producción externa. Los los depósitos que llevan un serpentín de acero inoxidable interior o las estaciones de producción externa. No se trata de que si un sistema es mejor que otro, no, se trata de sistemas diferentes con prestaciones diferentes para situaciones diferentes. A grandes rasgos, pues los sistemas de este tipo de soluciones demandan mayores temperaturas y mayores potencias disponibles, y este otro tipo de sistemas demandan menores temperaturas y menores potencias disponibles. Veremos un par de ejemplos. Por ejemplo, imaginemos que son dos depósitos del mismo volumen con este mismo perfil de temperaturas. Es lógico que si nosotros, al tener una circulación forzada en un tanque higiénico, solamente es necesario disponer de la temperatura de trabajo en la parte superior del equipo. ¿Por qué? Porque todo el intercambiador va a estar bañado a esa temperatura. En un sistema de producción higiénica hemos de tener todo el serpentín bañado a esa temperatura, con lo cual esto ya es una primera diferencia. Para equiparar prestaciones, pues hay dos posibilidades: o aumentar la temperatura del sistema o aumentar el volumen del sistema. Son las dos posibilidades que tenemos. Está claro que cuando trabajamos, por ejemplo, con calderas de biomasa o con calderas de gasoil antiguas, bueno, con calderas en general, y tenemos potencia disponible, este tipo de equipos, pues aumentar temperaturas no es un problema dentro de la instalación. Y luego, la otra gran diferencia es los litros útiles de agua almacenados en un sistema y en otro. Por un sencillo motivo, porque claro, nosotros podremos producir, por ejemplo, agua a 45 grados en este sistema, mientras la temperatura media del equipo sea superior a 45 grados. Es decir, si yo tengo el tanque a 45 grados, no puedo físicamente sacar agua a 45 grados, tengo que tener más. Y en cuanto bajo de esa cocina de temperatura, tienen que entrar calderas. Entonces, tomando un valor de unos 5 grados por encima de temperatura de consigna, en un depósito de estas características podremos extraer agua a 45 grados hasta 50. Es decir, el gradiente que tenemos es bajo. Tenemos solamente 10 grados en primario contra 35 de secundario. Mientras que en un depósito de estas características tenemos 60-25, es decir, tenemos 35 en primario contra 35 en secundario. Es decir, que el mismo volumen disponible en inercia lo tenemos en litros útiles, cuando aquí tenemos la tercera parte. Otra de soluciones: aumentar temperatura o aumentar potencia. Entonces, bueno, se trata de dos sistemas diferentes que, lógicamente, tienen sus pros y sus contras. Ventajas y desventajas de las producciones internas. Tiene la principal ventaja de que no tiene partes mecánicas. Tiene un menor coste de instalación, bajo mantenimiento, se comporta muy bien en aguas calcáreas, porque el propio flujo del agua a través del tubo corrugado colabora para que no existan incrustaciones de cal dentro de la tubería, y es una tecnología que funciona realmente bien. Desventajas, como veíamos antes: para las mismas prestaciones, mayor volumen, mayor temperatura de almacenamiento, imposibilidad de reparación en caso de rotura. Es baja o muy baja la probabilidad de que un serpentín se rompa, pero puede suceder, y si sucede hay que cambiar la unidad. Y tienen menor estratificación por los altos térmicos con los que trabaja, y nos va a demandar mayor potencia instalada. En el caso de los depósitos con producción externa, la desventaja: que tenemos más partes mecánicas, porque vamos a necesitar una estación externa que tiene bombas, componentes, electrónica, etc. Vamos a tener un coste de instalación superior, pero en contrapartida tendremos un menor volumen, una menor temperatura de almacenamiento, una mayor facilidad de mantenimiento, porque todos los elementos están externos, más estratificación y menor potencia instalada. Entonces, bueno, veremos sobre todo con las combinaciones entre bombas de calor y calderas, que realmente es con estos sistemas con los que tendremos que ir.
A continuación, después de ver las entre producción interna y externa, vamos a ver brevemente las estaciones de producción de agua y los accesorios que utilizamos. Existen soluciones de producción de agua desde 20 hasta 800 litros por minuto. Es una cuestión de analizar los caudales punta en cada caso, que veremos ahora cómo lo haremos, y elegir los equipos adecuados. En la práctica, instalaciones superiores a 250-300 litros por minuto son poco habituales, pero se dan. Cuando son hoteles de gran envergadura, pues generalmente se da este tipo de equipos, que ya son equipos duplicados o gemelos por redundancia, y veremos cómo aplicarlos en cada caso. Este sería el esquema de funcionamiento de una estación simple. Aquí tenemos la bomba del circuito primario y aquí tendríamos la bomba de recirculación. Cada vez que se demanda el agua, un sistema de control de flujo le da orden de arranque de esta bomba, que va a modular. Es una bomba con una entrada, con una señal analógica que modulará su caudal en función tanto de la demanda de agua sanitaria como de las condiciones de temperatura de impulsión y retorno. Como accesorios, se suele contar con este sistema de premezcla, que la función que tiene es en instalaciones que tengan más de 60-65 grados de temperatura en el depósito, para evitar incrustaciones de cal dentro de los intercambiadores. Se hace una premezcla con el retorno del primario para evitar las incrustaciones de cal y tener un mejor funcionamiento en la estación. No es necesaria una mezcla en secundario, en la línea de agua caliente, donde las mezcladoras son más problemáticas, porque ya lo estamos haciendo antes. Es recomendable el uso de filtros y, excepcionalmente, en algún caso, pues cuando las líneas de recirculación tienen muchas horas de trabajo, pues se puede trabajar con una válvula derivadora para estratificar más el equipo. Si tenemos mucha presencia de recirculación, irá los retornos a más temperatura y nos iremos a esta parte del equipo. Este sería el esquema de principio de una instalación de las grandes, de las gemelas, donde ya tenemos, en lugar de una bomba, tenemos dos bombas de primario, de forma que lo que buscamos es tener una rampa de modulación más precisa, sobre todo porque a caudales bajos las bombas no parten de cero ni del 10%, parten generalmente de más arriba. Entonces, la rampa de modulación es más precisa trabajando con dos bombas que colaboran entre ellas que con solo una bomba. Entonces, estas serían las estaciones más grandes. Luego, dentro de lo que son los accesorios que se suministran, que se cuentan con este tipo de instalaciones, tendremos los kits de cascada, que esto es muy habitual con los equipos de 100 litros o de 60 litros, para parcializar la producción y tener redundancia. Es decir, en el caso de que pues, una de las estaciones, por lo que sea, tenga alguna incidencia o una bomba, pues siempre tengamos redundancia en los equipos. Y luego, bueno, también incidimos en que el gasto en recirculación en una instalación puede llegar a ser muy importante en función de cómo está ejecutada. Entonces, bueno, el sistema lo que consigue es, controlando la temperatura de retorno en este punto, pues reducir al mínimo las horas de funcionamiento de la bomba de recirculación, que, bueno, acompañado con sistemas de equilibrado hidráulico en las líneas para equilibrado hidráulico por caudal y temperatura en las líneas de recirculación, pues eso, conseguimos minimizar lo que sería el gasto en recirculación. Después para completar lo relativo al agua caliente higiénica, vamos a ver pues eso, cómo dimensionar una estación y cómo abordar el cumplimiento del nuevo código técnico con un sistema de estas características. Lógicamente, bueno, para dimensionar la estación, directamente no nos afecta lo que es el consumo del edificio, sí nos afectará para determinar la potencia del generador, pero no para la estación. Para la potencia del generador, código técnico,
Y para el caudal punta, también código técnico, caudal instantáneo mínimo por aparato, esto sería el HS4, y tendremos que utilizar la 149201 para determinar el caudal punta. Estas son fórmulas conocidas que nos permiten determinar el caudal simultáneo que tenemos al que dar servicio a una instalación, porque nuestras estaciones de producción externa las hemos de dimensionar en base a este caudal. Entonces, ahí nos iremos a las tablas de dimensionamiento. Esta es una tabla de dimensionamiento en la que vemos que empezamos desde 20 litros hasta 800 litros en la tabla en las estaciones dobles. Y, lógicamente, vamos a partir de diferentes condiciones de trabajo. La condición de referencia es 60-25, 10-45, es decir, una instalación de 100 litros minuto nos produce 100 litros por minuto con este salto de temperaturas. ¿Qué sucede? Que esto está bien para ciertas instalaciones, pero si estamos sujetos a cumplimiento de Legionela ya no nos va a servir. Entonces, por ejemplo, esta condición, que es una condición habitual, sería 60-25 en primario, 10-55 en secundario, que es una condición que nos va a permitir cumplir Legionela en anillo de recirculación y, pues, lógicamente, no vamos a tener la misma producción porque vamos a trabajar con menos salto. Una estación de 100 litros en esta condición nos dará 69,1 litros, nos dará algo menos. Entonces, es cuestión de ir buscando para la temperatura de diseño y para el caudal punta que hayamos calculado con las normas anteriores, buscar estaciones que nos den ese caudal punta. Una de las grandes ventajas de trabajar con las estaciones, por ejemplo, vamos a ver ahora cómo podríamos trabajar con la condición mínima de diseño. Tenemos una condición 48-25, 10-45, y ahí nos está dando 65 litros la estación. Pero estamos hablando de trabajar solamente con 3 grados de salto térmico de diferencia de temperatura entre primario y secundario, con lo cual, pues, siempre que pensemos en aerotermia o en solar, son datos muy interesantes. A efectos de cumplimiento de código técnico, bueno, lo que sabemos es que ahora, pues, el 60% de la demanda de agua caliente tendrá que ser producida con energías renovables y 70% cuando la demanda sea superior a 5.000 litros. Con lo cual, pues, centrándonos en las posibles soluciones con aerotermia o con bomba de calor, hemos de tener equipos que tengan, pues, el valor de SCOP superior a 2,5. ¿Por qué? Porque, bueno, si queremos tener un 60% de energía renovable, hemos de producir el 100% de la energía, de la demanda de ACS, en este caso, con una bomba de calor. En este cálculo justificativo lo vemos. Es decir, para tener, aquí estaríamos determinando el porcentaje que viene de energías renovables, tenemos la demanda total destinada a agua caliente, con sus pérdidas de recirculación, etcétera, y con un valor de SCOP de 2,5, pues estamos obteniendo 600 kilovatios de 1000, es decir, un 60%. Para cumplir código técnico con aerotermia en este caso, tendríamos que generar el 100% de la demanda de agua caliente y sus pérdidas con una bomba de calor que nos dé un SCOP superior a 2,5. Y en ese caso estaríamos dentro. ¿Cómo se justifica con un sistema de tanque de inercia? Pues relativamente sencillo, aunque esto, evidentemente, en cada caso, pues no todas las delegaciones ni todas las comunidades autónomas siguen las mismas normas, y esto es una cuestión que, desgraciadamente, no es homogénea en todo el país. En cualquier caso, esto sí funciona en varias comunidades autónomas, que en este caso partiríamos del valor del COP de la máquina sobre la norma 14825, sobre la N, y utilizando los factores de corrección del IDAE, ambas normas son fuentes reconocidas por la Administración, pues estaríamos, en este caso sería para una zona C, un equipo centralizado, pues utilizando ambos factores de corrección estaríamos en
un valor de 2,9, con lo cual estaríamos cumpliendo la condición que nos exigían anteriormente de este 2,5 de SCOP. Bien, en esta parte habríamos terminado con lo que sería la parte de agua caliente higiénica y, bueno, déjame comprobarlo, sí, creo que sí. Un segundo. Sí, habríamos terminado con la parte de agua caliente higiénica y ya nos vamos a ir a la parte de sistemas híbridos. Vale, dentro de los sistemas híbridos, lo más importante y dentro de los criterios de diseño que tenemos en cuenta para los proyectos es la optimización de potencia. ¿Por qué? Porque realmente, siempre que estamos pensando en bombas de calor, hay muchas veces que pasamos por alto la cuestión del término fijo de potencia. El término fijo de potencia y las inversiones que hacen los equipos son muy importantes a la hora de determinar la rentabilidad que pueda tener una instalación de estas características. Cada kilovatio supone 87 euros, 87,70 euros al año masiva. Es decir, que hay que tener muy en cuenta dimensionar con las potencias necesarias, pero no se puede dimensionar con el mismo concepto que se hace tradicionalmente con las calderas. Ni por inversión, porque la inversión en bombas de calor es mucho más proporcionada que en calderas por potencia, ni por costes, ¿no? Y el criterio que utilizaremos ahora para los casos prácticos será, pues, no darle más de 16 horas diarias de trabajo a los equipos, aunque bueno, puntualmente se pueda superar, pero como base de cálculo utilizaremos 16 horas diarias. Vamos a ver un ejemplo para un edificio de 72 viviendas en el que, ¿qué criterios seguimos para optimizar la potencia? Bueno, vamos a la 149204 de caudal punta y sacamos en este caso 196 litros minuto, ¿vale?, de caudal punta. Es decir, yo sé que en esta instalación voy a tener que utilizar unas estaciones para este caudal. Con 72 viviendas, un consumo estimado por vivienda de 5,6 kilovatios hora día. Estos son los kilovatios día totales del edificio. Entre 16 horas de trabajo, podemos irnos a una potencia de 25,2 kilovatios. Es decir, que para 72 viviendas, con 25 kilovatios es suficiente para producir agua sanitaria. Evidentemente, se está trabajando sobre un depósito de inercia de las dimensiones estimadas. Aquí podríamos ver la curva de consumo del edificio, que en los edificios es muy marcada, pues, por las mañanas y por las tardes, hacia última hora, y vemos que en este caso, pues, un depósito de 2.000 litros con 2.000 litros disponibles de agua caliente sería suficiente para mantener el servicio en una instalación de 72 viviendas. Es decir, que combinando estos elementos podemos realmente reducir mucho las potencias instaladas para generación de agua caliente. Y a efectos de criterio de diseño, no solamente tenemos que optimizar el agua caliente, tenemos que optimizar la calefacción. Bueno, esta es una tabla de un caso, bueno, en este caso de por aquí para Galicia, pero bueno, es extrapolable a muchas zonas del noroeste, es decir, en la que vemos, pues eso, la demanda térmica que puede tener una instalación en diferentes condiciones, ¿no? De condiciones de temperatura, de zona, digamos zona costa o interior, en función del tipo de aislamiento de vivienda. Nuestra experiencia en monitorización de instalaciones, vemos que estos valores generalmente están hasta un 30% sobre cuando trabajamos con sistemas de inercia y sistemas compensados hidráulicamente así. Es decir, estos valores están a veces hasta un 30% por encima de las necesidades reales del edificio. Entonces, esto por una parte. Y por otra parte, que evidentemente la demanda energética que va a tener el edificio depende de la temperatura exterior que tengamos en cada momento. Y las estimaciones que utilizamos son que aquí tendríamos el porcentaje de horas de uso de calefacción
y aquí tendríamos el porcentaje de potencia sobre potencia nominal del edificio. Es decir, que el 70% de las horas de uso se realizan con el 30% de potencia nominal. Este es un dato muy interesante para dimensionar la aerotermia, tanto en sustituciones como en obra nueva. Veamos, por ejemplo, un caso para 40 viviendas de 70 metros cuadrados. Un edificio con aislamiento regular en zona fría. Vale, 65 vatios por metro. Le aplicamos el factor de corrección del 0,7 y estamos en una potencia de 127 kilovatios como potencia máxima media que va a utilizar el edificio. Si la corregimos por temperatura exterior, vemos que con 38 kilovatios térmicos podemos dar cobertura al 70% del consumo. Con lo cual, claro, de una instalación a lo mejor de 200 o de 300 kilovatios, que es lo que lleva pues, por defecto un edificio de estas características, a trabajar con 38 kilovatios sustituibles por aerotermia, pues claro, hablamos de unas diferencias muy importantes. En este mismo edificio, para 40 viviendas, con el mismo consumo por vivienda que vimos en el ejemplo anterior, estaríamos en una potencia de 14 kilovatios de agua caliente. Es decir, que con 14 más los 38 kilovatios anteriores, con 55 kilovatios de potencia térmica, podríamos cubrir el 87% del gasto energético del edificio. ¿Por qué comentamos esto? Porque es muy importante en el diseño de sistemas híbridos. Hay veces que, claro, por cuestiones de clasificación energética del edificio, pues se tiende a tener pues, otro tipo de sistemas, pero a nivel bueno, lo veremos, de eficiencia económica y a nivel tanto de consumo como de inversión, es mucho más interesante pues, trabajar con instalaciones que no lleguen a dar el 100% de la potencia del edificio, pero que tengan cubiertas una gran parte del consumo. Bien, y ahora ya vamos a pasar a los esquemas, a los casos prácticos, que realmente son la parte, creo que más, que puede aportar más, ¿no? a todo este contenido, que bueno, es ver, pues eso, estos son una serie de planteamientos, de combinaciones, de soluciones que se pueden utilizar con esta tecnología, pero bueno, realmente más que no se trata de productos en concreto, sino de componentes para poder plasmar en una instalación, pues eso, adaptándose al funcionamiento que necesita. Vamos a ver un primer bloque de soluciones para producción de agua caliente, exclusivamente agua caliente. En este caso, bueno, es el ejemplo más simple, una estación con una premezcla. En este caso sería pues, posiblemente caldera directamente. Más demanda, 2 estaciones en cascada. En este caso, cada una de las estaciones lleva un servomotor que, digamos, alterna una estación como máster y otra como esclavo. Es decir, cuando el caudal de la primera supera el 70%, arranca la segunda y pues, una vez al día, una vez a la semana, una actúa como máster y otra actúa como esclavo. Aquí estaríamos combinando solo para agua caliente, energía solar térmica y una caldera. Aquí vemos que la caldera solamente trabaja en la mitad superior del depósito. Esta ha sido una pelea muy frecuente con algunas delegaciones de industria por no tener dos depósitos, un depósito para energía solar y un depósito para energía solar y otro para auxiliar, porque bueno, siempre había confusión con esto. Es decir, aquí realmente, si por solar térmica nos pide el proyecto 1000 litros de acumulación, pues hasta aquí tenemos que tener 1000 litros. Y de aquí para arriba tendremos lo que nos demande el volumen que nos demanda la instalación por caudal punta en función de la potencia de la caldera. En este caso vemos que no hay mezcla de estratos. Si se trata de una caldera de condensación pues, y no hay aporte solar, pues tendríamos temperaturas bajas, funcionaría. Si evidentemente hay aporte solar, la caldera trabajaría con el gradiente que le corresponde. Si queremos ir a temperatura, y en una de las ventajas que hablábamos antes de trabajar con inercia, que si yo aquí quiero trabajar con 80 grados, con 90 grados, no tengo ningún problema de durabilidad del equipo, porque es acero al carbono, hierro negro. Esto sería una instalación similar, pero con 2 tanques en cascada.
se hace una cascada entre el primer y el segundo depósito, e igualmente la caldera solamente trabajaría sobre la parte correspondiente de la última unidad de acumulación y el retorno de la estación de producción volvería al primer depósito. Aquí ya estaríamos viendo una estación doble, una instalación de hasta 400 litros con bomba doble y su línea de recirculación, y aquí ya estaríamos pues una instalación de alta producción, de muy alta producción, en la que tendríamos pues solar térmica, en este caso con estaciones de transferencia externas. Entonces aquí en este caso nuestro sistema no necesita funcionar con dos puntos de conexión, con válvulas derivadoras. ¿Por qué? Bueno, ajustando el flujo en la estación y trabajando sobre el elemento estratificador no es necesario tener más puntos de conexión, con lo cual la solución hidráulica es más simple. Vale, y a continuación veremos ahora sistemas de agua caliente y calefacción. Vale, aquí ya tenemos pues, digamos, la solución básica con una bomba de calor. Con una bomba de calor tenemos el servicio de agua caliente, impulsión-retorno, retorno al tanque, y la bomba incorpora dos válvulas de 3 vías para que el sistema pueda trabajar en parte alta. Cuando trabajamos en parte alta estaríamos impulsando en este punto y retornando por este punto, entre el 3 y el 4, y cuando trabajamos en baja temperatura estaríamos impulsando en el punto 5 y retornando por el punto 7. ¿Qué nos permite esto? Pues, claro, las bombas de calor trabajan con 5 o 7 grados de salto térmico. Entonces, la máquina, pues cuando funciona en calefacción, funciona sobre la parte baja del equipo, y cuando tenemos que llegar a los 47, 50 grados o 60, según el proyecto, en parte alta, para dar servicio a la estación de agua, pues tendremos que calentar esta parte del equipo. En este caso, la estratificación que comentamos al principio es fundamental. Es decir, hacer una construcción, un esquema hidráulico de este estilo en un tanque sin sistema de estratificación sería bastante desastroso. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos en la parte superior, lo veíamos al principio, 50 grados y retornamos con 20, 25 grados en este punto y todo se mezcla, la temperatura media será de 40 grados y con 40 grados yo no tendré salto térmico para sacar agua caliente aquí 45. El sistema no funcionará. ¿Qué permite? Pues claro, impulsar a través de los sistemas estratificadores y no mezclar. Se darán casos en los que a lo mejor aquí la temperatura llega a bajar a 30, 35 grados, yo puedo estar aportando energía al sistema a 40, 45 grados, pero sin mezclar el resto del equipo y manteniendo una temperatura útil de servicio en la parte superior. Esto sería la instalación más básica que se podría hacer con una bomba de calor. Evidentemente, a partir de aquí podemos empezar a combinar, pues en este caso sería pues, por ejemplo, una caldera de leña o una caldera de pellet, cualquier sistema de biomasa. Vamos contra la inercia, podemos llevarlo a la temperatura que queramos. Aquí ya necesitamos, vemos que a diferencia del caso anterior en el que no teníamos premezcla, aquí no necesitamos premezcla porque no vamos a pasar de 60 grados. Aquí sí, porque con la caldera de leña podremos llegar a 65 o 70 grados. Después, en esta siguiente instalación, ya tenemos la combinación de una bomba de calor con una caldera de biomasa y energía solar térmica. Y, bueno, en mayores incorporamos un calentamiento de piscina, que sería desde el propio depósito. Esto, por ejemplo, sería una construcción para una batería de calderas de biomasa que incorporarían una pequeña bomba de calor
para dar aporte. Aquí el objetivo fundamental es que en campaña de calefacción, pues la bomba lógicamente va a aportar, pero bueno, va a aportar lo que tenga que aportar, pero realmente el objetivo en un proyecto de este estilo es que en campaña de agua caliente poder apagar todo el sistema de calderas de pellet, porque tienen unos consumos base bastante elevados. Entonces, bueno, lo que nos permite es en temporada de agua caliente funcionar sobre la inercia, con la bomba de calor y bueno, hacer un sistema híbrido también muy interesante. Cuando trabajamos con dos bombas de calor sobre la misma instalación, ya tendríamos una máquina que puede trabajar, como en el primer caso, en parte alta y parte baja, y otra que trabajaría solo en parte baja, con lo cual pueden colaborar muy bien trabajando en serie. Sería como dos equipos conectados en serie. Como cada uno solo me va a dar pues, sus 5 o 7 grados, pues si tengo dos, pues podré llegar a 14. Entonces, así simultáneamente podemos tener un equipo trabajando en parte alta y otro equipo trabajando en parte baja. En este caso, por ejemplo, es una instalación de una climatización de piscina que tiene vemos que hay diferentes temperaturas, porque, por ejemplo, la batería de aire de la piscina pues trabaja siempre a una temperatura más alta, con lo cual pues se aprovecha el retorno de esa batería en el mismo nivel de temperatura que la impulsión pues, del resto de los circuitos, con lo cual podemos trabajar siempre compensando caudales y con el mayor salto térmico posible. Bueno, y aquí ya veríamos pues esta que se vio anteriormente, una combinación de gasoil con energía solar térmica, bomba de calor con gasoil. Hay muchas formas de combinarlo. En este caso tendríamos bomba de calor, gasoil, energía solar térmica. En este caso, pues también caldera de gasoil con caldera de biomasa, energía solar térmica. Por ejemplo, aquí sí tenemos un tanque con serpentín, con producción interna. Pero bueno, claro, estamos viendo que son instalaciones a alta temperatura y que con dos fuentes de alta temperatura, como puede ser la caldera y la chimenea o caldera de leña. Y bueno, esto ya son combinaciones que son habituales pues, en renovación de edificios, que puedan tener instalaciones de radiadores, cuando pues, se quiere hacer una reforma en base a pues, producir agua caliente con bomba de calor, pues tendríamos colaborando la bomba de calor siempre con la caldera de gasoil. Aquí hay pues, casi tantos diseños como proyectos, porque no hay dos proyectos iguales, y vemos que hay diferentes formas. Por ejemplo, en este caso, pues, la caldera calentaría todo el volumen del depósito. Aquí también, pero aquí ya tendríamos que trabajar con una caldera de condensación porque estamos aspirando a la parte más baja. O, pues eso, trabajando en este caso, pues una bomba de calor que trabajaría solo en la parte inferior, y una caldera de gas que estaría pues, apoyando el agua caliente sanitaria y el sistema de calefacción. Hay muchas variantes. Por ejemplo, en este otro caso, tendríamos también pues, dos bombas de calor con una caldera de gas, colaborando de forma que pues, en invierno posiblemente las dos máquinas estén trabajando en parte baja del depósito, esta siempre y esta porque puede derivar, y la caldera auxiliar estaría trabajando, pues eso, impulsando el circuito de calefacción y simultáneamente impulsando al tanque de inercia, con lo cual pues, nos va a permitir siempre una mejor modulación y una mejor gestión de la potencia. Bueno, y por último, nos faltaría, pues eso, ver los sistemas de agua caliente, calefacción y clima, que ya son poco, ya nos falta poco. Tendríamos, bueno, este sería pues un tanque de nuestra solución de inercia frío-calor con sistema estratificado. Evidentemente, para que quizá en pequeños caudales esto no es tan crítico, pero ya en potencias un poco bueno, medias o medias altas, pues ya esto sí está justificada la inversión en este tipo de equipos, porque claro, aquí podemos, al final manteniendo la estratificación, lo que hacemos es bajar o subir la temperatura media de uso útil del equipo
en 3 o en 4 grados, y a veces esto en frío es un mundo. Entonces, lo que nos permite pues, el sistema, pues, en función de los caudales, dimensionar los estratificadores y poder mantener este perfil. En frío estaría invertido. Esta es una solución para tanque de frío y tanque de calor. Una bomba de calor normal, además de las dos derivadoras para el tanque de calor, tendríamos que tener un sistema que trabaje o en frío o en calor. La misma solución con dos bombas de calor, con tanque de frío y tanque de calor. Es más habitual esta para que las máquinas no estén invirtiendo el ciclo constantemente. Y esto sería la gestión con dos máquinas. Aquí hemos puesto, bueno, porque en algún proyecto se ha dado el caso de cuando existen fuentes de recuperación, cuando existen fuentes de recuperación de energía, por ejemplo, que haya congeladores o algún, bueno, esto se ha hecho a veces pues, con recuperación de calor desde condensadores de grupos frigoríficos, que al ser una inercia y tener gradiente aquí en la parte de abajo es muy, muy eficiente cuando se puede hacer. A continuación tendríamos, pues esto ya sería para un enfriador a dos tubos, que aquí ya estamos recuperando energía, la misma solución, pero con un enfriador a dos tubos, lo mismo con enfriadoras a cuatro tubos, y bueno, aquí ya estaríamos recuperando calor o frío según las condiciones de trabajo. Y luego esta es una solución que está yendo muy bien, que es con geotermia, frío-calor, y en verano aprovechar, o sea, utilizar una etapa pues, a través de un desrecalentador del equipo para recuperar energía dentro del tanque de agua caliente, con lo cual pues, no tenemos tanto lío de instalación hidráulica y es muy eficiente. Y por último, bueno, este caso que veíamos al principio, que quizás sea el más completo de todos, donde ya pues, podemos tener pues, enfriadoras, caldera, bomba de calor, solar térmica o incluso una cogeneración en el mismo equipo. Y bueno, con respecto a los casos prácticos, ya estaríamos, ya habríamos terminado y nada, ahora solamente dos apuntes en lo que se refiere a control y telegestión, porque bueno, realmente hay muchas veces que hasta el 40% hemos visto en proyectos de gastos fijos, perdón, gasto energético se produce en gasto no útil, ¿no? En gasto de mantener servicio y en gasto de calefacción. Con lo cual, pues eso, las soluciones que aportan los sistemas de control de este fabricante pues, permiten hacer esta gestión de la recirculación y a nivel de maniobra de los circuitos de calefacción, pues hacer la gestión de las bombas en función de presión diferencial, de diferencias de temperaturas o de potencia real activa. Ahora veremos al final a qué nos referimos con potencia real activa. A nivel de eficiencia del sistema, pues es muy importante el análisis de los perfiles de carga de una instalación, es decir, saber exactamente o tener controlado cómo, no solo cuánta, sino cómo se produce la energía, cómo se consume esa energía. El sistema nos permite también pues, hacer una carga variable, ¿no? En el tanque de inercia, es decir, no es lo mismo yo a lo mejor si estoy recuperando energía con una bomba de calor, yo en esta situación de carga, pues yo a lo mejor si son las 3 de la tarde, pues no me tengo que esforzar y puedo esperar todavía unas horas hasta llegar a este punto de carga porque sé que no voy a tener consumo. Entonces, bueno, esta gestión del perfil y de los niveles de carga con las inercias es muy, muy útil. Y bueno, y gestionar las diferentes fuentes de energía, pues un control que permita, pues eso, gestionar calderas, bombas de calor, las prioridades y todas las fuentes de energía de una forma eficiente. Y nada, y por último, a efectos de los indicadores de eficiencia,
evidentemente, cuanto más control, cuanto más medida esté la instalación, mejor lo haremos. Y porque al final, bueno, es muy importante hacer esa monitorización en tiempo real de la potencia eléctrica, sobre todo en instalaciones que combinan fotovoltaica para autoconsumo con bombas de calor, para poder pues, gestionar la carga de estas máquinas en función del excedente, optimizar muy bien las pérdidas del sistema, es decir, medir eso, no solamente poder sacar los valores de la energía consumida en los diferentes puntos y de energía entregada al sistema. Y bueno, y todos estos datos lo que nos pueden permitir es llegar a un valor de un rendimiento energético anual que al final es el dato, ¿no? Es decir, el dato de a cuánto estamos pagando la energía en una instalación. Y bueno, poco más. Espero que se haya seguido bien la presentación, bueno, que haya sido, no sé si habré ido muy rápido, pero bueno, espero que en este tiempo nos haya dado el tiempo de ver todo y nada, solamente eso, daros las gracias por vuestra atención y a partir de ahora yo creo que podemos plantear a través del chat todas las preguntas o dudas que se os planteen. No sé, Diego, si estás por ahí. Hola Pablo, sí, Hola. gracias. Oye, de momento, vamos a ver, estamos revisando las preguntas. No veo de momento ninguna pregunta, con lo cual yo Sí, creo que te has explicado muy bien, excelente exposición. Y no sé bueno, si vamos a ver. no sé si ha ido muy rápido, porque como eran muchas cosas y para una hora no sé si habrá sido mucho contenido. No sé qué. Bueno, hombre, el que quiera ampliar un poco también Sí, contenidos o información, para eso ahí facilitas tu dirección de correo y bueno, el que quiera ampliar un poco, pues le puedes enviar información a través del correo. Simplemente, bueno, vamos a esperar unos segundos a ver si alguien alguno de los asistentes o alguna, vamos, plantea alguna pregunta que pueda ser interesante para todos los demás y si no, bueno, pues damos este minuto también a final de cortesía y si no hay preguntas, pues damos la clase por finalizada. Simplemente recordaros que nosotros desde Figurat pues planteamos este tipo de masterclasses pues generalmente de forma periódica, ¿de acuerdo? Pues una al mes más o menos, a veces pues algún mes que no, pero más o menos una al mes. Con lo cual, bueno, si podéis estar atentos y tanto en este área que es de MEP instalaciones como otras áreas que digamos que imparte nuestra institución académica, ¿no? Áreas de BIM que están hoy en día pues que es una novedad e impuesta que hoy en día ha venido para quedarse. También tenemos otras áreas como son ingeniería estructural, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, hay una pregunta, Pablo, que nos dicen, ¿estas instalaciones siempre son recomendables para instalaciones inferiores a 70 kilovatios? sí, bueno, realmente no hay una regla para eso. Es decir, Bueno, yo creo que lo realmente, dice para intentar a lo mejor, lo que has comentado antes, puede venir por la idea a lo mejor de intentar legalizar aquellas instalaciones que requieren un proyecto, que las instalaciones térmicas mayores de 70 kilovatios. Lo claro digo por si. claro, que son dos conceptos. En un caso de un proyecto que se vio aquí, hablamos de 70 kilovatios, pero en referencia a sala de calderas. Es decir, son dos conceptos, ¿no? Es decir, son 70 kilovatios para proyecto claro, por ejemplo, si, a veces en los edificios en los que se consigue montar bombas de calor por una cierta potencia, y si al final somos capaces de ir en calderas con menos de 70 kilovatios, pues lo que no es igualmente hay que hacer proyecto, pero no es sala de calderas. A lo mejor me refería a eso. Sí, exactamente. Muy bien, yo creo que ha quedado claro. Daniel, si ha quedado claro, pues nos confirmas OK. Si no, pues puedes volver a plantear la pregunta. Y de momento no tenemos ninguna pregunta más.
No Alguna habrá, ¿no? sé. Pues, a ver, asistentes hay muchos, pero preguntas Hmm. no, de momento no han surgido, con lo cual, Bien. no sé, a ver si vamos a esperar un poquito más si quieres. A ver, tenemos otra por aquí. El compañero dice, ¿cuánto en porcentaje en este caso el compañero Roger Ariel dice, ¿cuánto en porcentaje de inversión se incrementa de acuerdo a la envergadura de la obra? Es una pregunta un Claro, poco es una general, ¿no? pregunta general, sí. Es decir, estos sistemas son más caros que una instalación convencional. No es así porque, claro, hay más equipamiento y tal, pero al final el precio de una instalación es un compuesto de la inversión inicial, los costes de mantenimiento y los costes de operación. Eh, por ese motivo, muchas operadoras de gestión energética trabajan con estos equipos porque al final hacen los números y saben lo que dan de sí, ¿no? Es decir, al final es un producto muy competitivo, pero lógicamente con el enfoque de que el coste no es la inversión inicial. En inversión inicial siempre van a ser más caros que otros sistemas. Vale, esta también es una pregunta un poco general, ¿vale? Simplemente, a ver, indica cuándo recomiendas usar bombas de calor o calderas de condensación, ya que las bombas son más eficientes. A ver, yo creo que esto, bueno, lo que vas a contestar es todo, depende del presupuesto de ejecución que tengas para hacer el proyecto, pero Claro, evidentemente siempre serán más eficientes. la cuestión es ahora con eso, para cumplir nuevo código, o sea, para cumplir código técnico, algo, o sea, la cuestión es que cuál es la solución, ¿no? O sea, cuál es la solución más eficiente, ¿no? Para cumplir código técnico. Entonces, bueno, también con las instalaciones de bomba de calor hay que tener mucho cuidado eso, con las potencias contratadas, ¿no? Porque hay instalaciones que 100% aerotermia. Hablamos ya de consumos, ¿no? Es decir, no me refiero a una vivienda unifamiliar, hablando de instalaciones un poco amplias. Bueno, hay que tener muy en cuenta los factores del término fijo y la inversión. Muy bien, creo que ha quedado claro. Bueno, nos comenta Daniel que sí, que gracias, que ha quedado claro. También Roger, que gracias, que ha quedado claro. Y bueno, mm, pues no hay más preguntas. O sea que, de momento, yo creo que, Pablo, si no hay más preguntas, a ver, creo que todo el mundo ha estado atento, tiene ahí tu dirección de correo y si hay algún tipo de información que quieran complementar, a ver, vamos a leer por aquí, hay alguna pregunta más. Dice, ¿hace cuánto tiempo se está implementando esta tecnología? Hombre, esta tecnología tiene, no sé, de más de 25 años que se utilizan este tipo de soluciones. Lo que sí es cierto es que desde que las bombas de circulación electrónica se han ido depurando y mejorando, los sistemas de producción higiénica es cuando realmente han entrado con muchísima fuerza. Porque claro, ese componente, ¿no? Esa bomba de caudal variable eh, que nos va a dar la modulación en las estaciones de producción de agua es un componente clave en todo esto. Y claro, eso es un componente relativamente joven, ¿no? Es decir, porque hace 20 años no existían esas, se hacía, bueno, había regulaciones, pero no con la precisión que nos dan hoy las bombas electrónicas. Efectivamente. Y bueno, y si hablamos un poco por territorios, Pablo, quizás, ¿no? Esta tecnología creo, según comentaste antes, que viene un poco del norte de Europa y se va extendiendo poco a poco, pues, hacia el sur de Europa y me imagino que hacia otros territorios también. Sí, evidentemente bueno, es un cambio de filosofía, ¿no? Muchas de no almacenar agua caliente, a trabajar sobre inercia y utilizar un único equipo para como depósito de compensación y depósito de agua caliente sanitaria, de inercia para agua caliente sanitaria. Entonces, bueno, son instalaciones muy fiables, muy eficientes. El único principal hándicap que tienen es que bueno, la inversión inicial, pues en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos supera a las tecnologías convencionales. Entonces, bueno, teniendo en cuenta el mantenimiento y ahorro no, pero en inversión inicial a veces sí es más caro. Sí, efectivamente. Bueno, pues nos contesta el compañero Roger que mil gracias y no sé, de momento no tenemos más preguntas.
No sé si quieres aportar algo más de información, Pablo. Si no, pues vamos a dar, creo que por finalizada esta clase de hoy. Y Muy nada, bien. si quieres hacer algún comentario a mayores, yo ya me despido de todos ustedes, o sea que te dejo a ti la última palabra, Pablo. Nada, gracias a vosotros por darnos este espacio y bueno, cualquier consulta profesional tenéis ahí nuestro correo electrónico y nada, gracias a vosotros. Muy bien, pues nada, gracias a todos por Ya, vuestra asistencia y hasta la próxima. ya, hasta luego.